Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana, en el nombre de Jesús. La paz, la gracia del Señor sea con ustedes en este día, en el nombre de Jesús. Traigo una palabra en esta hora para seguir edificando tu vida espiritual. Nuestro objetivo en este canal es poder bendecir tu vida, es poder edificar tu vida a través de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a nuestro espacio, una palabra para tu vida, donde bendecimos tu vida a través de la palabra que Dios nos ha dado, la poderosa palabra, la palabra del Señor. Si no te has suscrito, te invito a que lo puedas hacer para que te aparezcan los próximos videos que estaremos subiendo con la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, comparte este video, comparte esta palabra con amigos, familiares, para que ellos también sean tocados y edificados y restaurados a través de la palabra del Señor. Estaba leyendo y meditando acerca de un pasaje muy fuerte, un pasaje muy tremendo, amado hermano, donde el Señor Jesucristo está siendo llevado a la cruz o iba a ser llevado a la cruz. Y repito unas palabras muy fuertes de las que quiero hablarles en esta mañana en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Lucas capítulo 22, verso 39 en adelante: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: escuche esto, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren las palabras de nuestro Salvador: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, gloria a Dios, sino la tuya. Quiero hablarles en esta mañana, en esta ya tarde, acerca de la voluntad perfecta de Dios. Sí, amados hermanos, estaba meditando hace unos días acerca de la voluntad de Dios y quería hablar unos minutos, compartir algo con ustedes acerca de la voluntad perfecta de Dios para tu vida, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el Señor, amado hermano, le esperaba la hora de la crucifixión, le esperaba la hora de su muerte, y él se apartó, tomó a sus discípulos y lo llevó a un lugar que se llamaba Getsemaní para poder orar. Él se separa de ellos y comienza a orar al Padre. Y me atrae la atención porque él repitió las mismas palabras toda la noche. Dice la Biblia que él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad perfecta de Dios. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, amado hermano, es: si es posible que yo pueda evitar este momento difícil, que pasa de mí esta copa, pero si no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, la carne no quería ser crucificada, la carne no quería morir, la carne sabía el momento tan difícil que le esperaba. Por tanto, el Señor dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta hora, este momento difícil que voy a enfrentar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, amado hermano, la voluntad de Dios siempre será mejor que nuestra voluntad. La voluntad de Dios siempre será mucho más agradable y mucho mejor que nuestro propio deseo. La voluntad de Dios es mejor hacer la voluntad de Dios que agradar nuestra carne y agradar nuestro deseo, aunque esa voluntad a veces no nos agrade, aunque esa voluntad de Dios a veces no nos guste a nosotros como hombres de Dios. Porque el caminar en la voluntad de Dios a veces cuesta. El caminar en la voluntad de Dios a veces, amado hermano, demanda sacrificio, demanda sufrimiento, demanda dolor, demanda, amado hermano, que tengas que soltar todo y seguirlo a Él. Pero es mucho mejor la voluntad de Dios que nuestro deseo. Por eso el Señor dice: Padre, si es posible que yo pueda evitar este momento, pasa de mí esta copa, porque la carne no quería morir. Pero, y me atrae la atención porque cada vez que la Biblia usa un pero, es porque hay cosas muy profundas inscritas en la palabra del Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, usted puede desear cosas. Usted puede, amado hermano, desear cosas que parecieran buenas en tu vida, pero es mejor la voluntad de Dios que tu voluntad. Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios tiene tres cosas. Número 1, es buena. Número 2, la voluntad de Dios es agradable. Y número 3, la voluntad de Dios es perfecta. Por tanto, la voluntad de Dios para mi vida es mucho mejor que agradar mi carne. Es mucho mejor que mi deseo. Es mucho mejor la voluntad de Dios que mi voluntad. Aunque lo que yo quiera hacer no vaya, amado hermano, alineado a las cosas del Señor. Por eso la voluntad de Dios siempre será mejor que nuestra voluntad. Por eso el Señor dice: que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. El problema de muchos creyentes hoy en día es que se están moviendo, están caminando, están cambiándose de iglesia, están buscando y visitando otros lugares sin saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por eso hay gente que se mueve de un lugar a otro, pero en ningún lugar donde llega es bendecido. En ningún lugar, amado hermano, puede experimentar un crecimiento espiritual porque está fuera de la voluntad de Dios. Y hay cosas que parecen buenas, amados hermanos, escuche esta profundidad. Hay cosas que parecen buenas, pero si no están alineadas, y si tú no estás alineado a la voluntad perfecta de Dios, está fuera del plan divino de Dios. Porque recuerde que la Biblia habla de un hombre llamado Saúl, al cual Dios le dio una orden por medio del profeta Samuel. Y la orden que Dios le dio fue: mata a Amalek, destruye todo lo que hay en esa ciudad, mata ovejas, vacas, camellos, asnos, mujer embarazada, niños, todo lo que te encuentres, mátalo, no perdone a nadie. Pero la Biblia dice, amado hermano, que Saúl, amado hermano, agradó su deseo, hizo su voluntad y se olvidó de la voluntad de Dios y perdonó al rey Agag y perdonó a lo mejor del ganado. Amado hermano, y eso lo llevó, eso que él hizo lo llevó a ser desechado, porque hay cosas que parecen buenas, pero si no están alineadas a la voluntad de Dios y al plan perfecto de Dios, te terminan sacando y alejando de la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la escritura, amado hermano, que Saúl fue desechado porque desechó la palabra del Señor. En otras palabras, porque no cumplió la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que matara todo lo que había en ese lugar, a lo que él perdonó algunas cosas como el rey y perdonó lo mejor del ganado. Pero en la voluntad de Dios, amado hermano, en la voluntad de Dios solo hay un ingrediente que puede caminar contigo, que puede caminar con la iglesia, que puede caminar con los hombres de Dios, y es la obediencia. Por eso para poder agradar a Dios y poder caminar en la voluntad perfecta de Dios, necesitamos obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Porque siempre la voluntad de Dios, amado hermano, tiene un propósito en nuestra vida. A veces la voluntad de Dios no nos agrada. A veces la voluntad de Dios a nosotros no nos gusta. A veces no la entendemos. A veces ni siquiera, amado hermano, pasa por nuestra cabeza lo que Dios quiere hacer con el proceso que estamos viviendo, con la batalla, el problema y las aflicciones que estamos viviendo en nuestras vidas y con lo que estamos enfrentando. Pero la voluntad de Dios, recuerde esto, usted que me está viendo y que me está escuchando en esta hora, la voluntad de Dios siempre será perfecta para tu vida. La voluntad de Dios siempre será buena. Hay gente, amado hermano, que Dios va a quitar de tu lado. Hay gente que Dios va a alejar de tu vida. ¿Por qué? Porque en su voluntad son personas que no pueden caminar contigo, aunque a ti no te guste. Gloria al nombre del Señor. Porque recuerda que su voluntad es mejor que nuestra voluntad. Por eso entiendo las palabras del maestro cuando dice: Señor, si es posible evitar este momento, por favor ayúdame, pero que no se haga mi voluntad. Ahí viene un pero no que se haga lo que yo quiero. En otras palabras, amado hermano, usted puede decirle a Dios las cosas que usted quiere. Usted puede comentarle a Dios las cosas que usted quiere hacer, las cosas que a usted le agradan y las cosas con las que usted se siente bien. Pero esa es tu voluntad y tienes que entender que es mejor la voluntad de Dios que tu voluntad, en el nombre de Jesús. Recuerda que la Biblia dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: sale de tu tierra, Abraham, y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero la escritura no me revela en ningún lado que Abraham cuestionó la voluntad de Dios. Abraham no cuestiona la voluntad de Dios, sino que sale, amado hermano, cumpliendo su voluntad en obediencia. Aunque tal vez la voluntad de Dios para él no era buena, no le gustaba a Abraham. Gloria al nombre del Señor, porque Dios lo saca de la comodidad. El Señor lo saca, amado hermano, de su lugar donde él estaba, de su casa, de su territorio, donde él tenía su familia, donde él tenía quizás su trabajo y todas las cosas. Pero Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle su voluntad. Dios quería revelar su voluntad en la vida de Abraham. Pero para Dios poder mostrar su voluntad en tu vida, amado hermano que me estás viendo, que me estás escuchando, necesita el Señor sacarte de tu comodidad, sacarte de tu estado donde tú estás cómodo, para poder mostrarte la voluntad de Él, que es perfecta, que es agradable y que es buena. Pero la voluntad de Dios a veces costará. La voluntad de Dios a veces trae sufrimiento. La voluntad de Dios a veces te va a sacar lágrimas, amado hermano, en tu cuerpo. Pero gloria al nombre del Señor, que es mejor, siempre será mejor su voluntad que nuestro deseo, que lo que a nosotros nos agrada. Por tanto, no te muevas sin la voluntad de Dios. No camines sin la voluntad de Dios. No te vayas de un lugar a otro sin la voluntad de Dios. No emprenda un negocio sin la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Recuerda que en su voluntad todas las cosas son buenas. Entonces Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, cuando tú caminas en la voluntad de Dios y eres obediente y caminas bajo la voluntad
de Dios, amado hermano, eso atrae bendición en tu vida. Escucha esto. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, eso atrae la bendición en tu vida. Porque cuando tú caminas en su voluntad, eres bendecido. Pero la gente que se va de la voluntad de Dios son gente que nunca puede ser bendecida. Pero los que caminan en su voluntad serán bendecidos por todos los siglos de los siglos en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que cuando el Señor dijo estas palabras en el verso 42, en el verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. ¿Cuándo se le apareció el ángel al Señor? Cuando el Señor dijo que no se haga mi voluntad. Entonces, cuando tú le dices al Señor, Señor, no son mis herramientas, no es mi capacidad, no es con las amistades influyentes que yo tengo, no es con mi fuerza. Cuando tú le dices a Dios, no es como yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, solamente ahí Dios puede bendecirte. Solamente ahí aparecerán ángeles para guardarte, para librarte, para fortalecerte, para enseñarte y para guiarte. Recuerda, cuando tú caminas en la voluntad perfecta de Dios, hay ángeles que te van a servir. La bendición de Dios te va a caer atrás. Pero es importante caminar en la voluntad de Dios, aunque esa voluntad vaya en contra de nuestro deseo y de lo que a nosotros nos agrada y de lo que nosotros queremos, en el nombre de Jesús. Lamentablemente hoy en día, muchos creyentes y muchos hombres de Dios se han salido de la voluntad de Dios y hoy en día están en depresión, están desanimados, están, amado hermano, en el piso, han caído en pecado, han caído en adulterio, fornicación, han estado separados de su presencia, han estado siendo empobrecidos en su vida. Gente que antes tenía dinero ahora son pobres. ¿Por qué? Porque se salieron de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, amado hermano que me estás viendo y escuchando, no te salgas de la voluntad de Dios. Camina en la voluntad de Dios aunque no entienda el plan. Camina en la voluntad de Dios aunque no entienda lo que Dios tiene preparado para tu vida. Abraham salió en la voluntad de Dios. Abraham salió, amado hermano, con una palabra, sale de tu tierra. Y Abraham salió. El Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Y dice la Biblia que Abraham subió al sacrificio con su hijo Isaac y lo iba a sacrificar. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Pero no era fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara o matara a su propio hijo. Y no cualquier hijo, sino al hijo que él amaba, al hijo de la promesa. Pero Abraham entendía que la voluntad de Dios siempre era mejor que su voluntad. Porque hay un texto bíblico muy fuerte, amados hermanos, allí que me estás viendo y que está pasando por un momento difícil en tu vida. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Voy a volver a repetir todo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque tú no la entiendas. En el nombre de Jesús. Cuando el Señor dice que no se haga mi voluntad, solamente ahí se abrieron los cielos. Cuando tú deja que Dios, amado hermano, cumpla su voluntad en tu vida, los cielos se abren. Los cielos se abren a tu favor. Hay bendiciones de Dios para tu vida. Porque ya tú le estás diciendo a Dios, no es como yo quiero, sino que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Recuerda, no te muevas sin la voluntad de Dios. Hay un hombre, amado hermano, voy a terminar. Hay un hombre llamado Job, que lo tenía todo, era rico, pero Dios permitió que se quedara sin nada, amado hermano. Pero después de que se quedó sin nada, dice la Escritura que Dios le multiplicó, le triplicó todas las cosas que había perdido. Pero en la voluntad de Dios, Job nunca se salió de su voluntad. Job nunca renegó de Dios. Job nunca se quejó. Job nunca, amado hermano, blasfemó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso la esposa le dijo, maldice a Jehová y muérete. Pero él estaba en la voluntad perfecta de Dios. Job sabía que la voluntad de Dios era mejor que la riqueza. Escucha esto, amado hermano, que estás allí batallando y luchando. La voluntad de Dios es mejor que la riqueza. La voluntad de Dios es mejor que el dinero. La voluntad de Dios es mejor que las cosas materiales que puede obtener. La voluntad de Dios es mejor que el carro. La voluntad de Dios es mejor, que, amado hermano, que la casa que tú tienes. La voluntad de Dios es mejor que el negocio que tú quieres emprender. La voluntad de Dios siempre será mejor que tu voluntad. Por eso el Señor dijo, Padre, pasa de mí esta copa si fuera posible, pero que no se haga mi voluntad. No es lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Amados hermanos, que está pasando por momentos difíciles, procesos, circunstancias adversas, demonios de enfermedad en tu vida, está pasando por pruebas, está luchando contra gigantes, está siendo atado, esclavizado, amado hermano, quiero que entienda algo. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Y llegará el tiempo donde Dios te sacará de ese estado en el nombre de Jesús. Me voy, amado hermano, con estas palabras de nuestro maestro
de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te invito a que puedas caminar en la voluntad perfecta de Dios. Te invito a que puedas caminar en el plan de Dios, y solo ahí verás la mano de Dios moverse a tu favor y a favor de tu familia, en tu ministerio, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, en el nombre de Jesús. Recuerda, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios te bendiga, amados hermanos, y Dios te guarde.